Hola, me llamo Ruth de la Rosa y soy copywriter creativa y periodista. Soy muy fan del café con mucha espuma, los bolis con tinta y del buen contenido. Me encanta tanto leer historias como contarlas y por eso, después de trabajar como copy en empresas como Mr. Wonderful, Buddy o Lo Quiero y en agencias de comunicación con grandes cuentas, decidí hacerme freelance para trabajar en remoto y hablar sobre contenido digital y creatividad. Te doy la bienvenida a Palabras sin filtros, un ratito de reflexión sobre el mundillo digital que te dará ideas para crear contenido auténtico, creativo y útil para tu marca de la mano de creadores con mucha trayectoria en el mundo digital. Empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, voy a presentaros hoy a la invitada que tenemos que me encanta, nos conocemos ya, Noelia Martins. En este episodio vamos a hablar sobre genialidad, ventas, rentabilidad, mentalidad, negocios de éxito, todo lo que nos interesa cuando emprendes. Noelia Martínez es impulsora del Rincón del Genio, es mentora de emprendedores y emprendedoras, experta en desarrollo de proyectos y firme defensora de que todos somos auténticos genios. Luego que nos explique un poco de qué va esto, me parece súper interesante. Creo que, bueno, aparte del talento de que ella desarrolla, habla también de cómo el conocimiento y la experiencia que tiene cada uno, pues puede aportar también a ese éxito personal. Y luego hablaremos también de éxito, que hay una pregunta sobre éxito que me interesa mucho su opinión sobre qué es el éxito para ella. Así que poneros los cascos que promete. ¿Qué tal, Noelia? Pues muy bien, la verdad es que con muchas ganas de participar contigo en este rinconcito. Soy una fiel Sí. seguidora. Y yo de ti. Pues nada, pues voy a empezar, mira, me voy a saltar, ya voy a empezar saltándome un poco el guión, porque siempre empiezo para que nos expliques un poco tu historia, pero me interesa mucho tu perspectiva del éxito. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Y qué piensas que tenemos en la cabeza cuando hablamos de éxito y qué realmente es? Pues te cuento que yo he vivido diferentes etapas con respecto a mi concepto de éxito. Y cuando hice el primer gran cambio de paradigma fue con 34 años, ¿no? Cuando llegó un momento en mi vida donde estaba en la cima de mi carrera corporativa como directora financiera, casada, una pareja que mantengo muy bien llevada, 2 niños, buen salario, reconocimiento y de repente empecé a sentirme vacía por dentro. Ujú, No era muy conocedora de lo que estaba sucediendo, pero yo decía, a mí me han dicho toda la vida que conseguir éxito es sácate una carrera en una profesión que tenga salida, haz tu familia, crea tu familia, cómprate una vivienda, ten hijos. Y yo he intentado ser esa superwoman que me dijeron que era la que tenía éxito y cuando he llegado a todo ese éxito, yo siento de todo menos éxito. ya. Entonces ahí fue cuando viví como esa primera catarsis y me Ujú. planteé, pues es que a lo mejor esto no es éxito para mí. Qué interesante esto de lo que nos cuentan, ¿no? Porque imagino que lo que nos cuentan viene mucho de casa, ¿no? A mí, Sí, por ejemplo, mi madre, ¿no? O nuestros padres, o nuestra familia, el colegio, lo que sea. Bueno, supongo que estamos más o menos en la misma generación, pero es mucha la presión, ¿no? Para, bueno, hombres y mujeres, pero para mujeres sobre todo, ¿no? ¿Cómo puedes mantener una carrera a tan alto, ¿no? Nivel con las horas que hay, con 2 niños, estando casada y demás, y bueno, hacer toda la cantidad de checks que tienes que hacer sin flaquear? Me parece que el éxito, tal y como lo tenían percibido nuestros padres, a lo mejor, para nosotras, que está bien, ¿no? Porque ellos también hicieron un cambio de generación, imagino, ¿no? sí. Para inculcarnos esto. Pero bueno, que está cambiando, no sé. ¿Qué opinas? Pues sí, yo pienso que en mi caso, por ejemplo, venía mucho de los dos, ¿eh? Mi padre era una persona, siempre ha sido una persona autoexigente con él mismo y conmigo. Ujú. Yo soy la mayor de 3 hermanos y la única chica. Yo creo que la mayor exigencia la tenía siempre conmigo, ¿no? Ya, Pero mi madre sí que es verdad que asociaba ese éxito a libertad. ya. Mi Sí, sí, madre sí, sí. asociaba el éxito profesional, económico, la posición, el reconocimiento a libertad. Y justamente era de lo que yo carecía en ese momento. Es decir, me sentía atada por una cantidad de obligaciones que en el fondo no me llenaban. Entonces, en ese momento, yo me planteé y dije,
es que a lo mejor lo que me han dicho que es éxito, para mí no es éxito. Y Ujú. empecé a hacer un camino de autoconocimiento y de desarrollo personal que me llevó a entender que cada persona, en cada etapa de nuestra vida, tenemos un concepto de éxito. Sí. Entonces pienso que es algo como muy particular, ¿no? Es particular y me parece también muy interesante esto que dices de la libertad, ¿no? Porque es que yo pienso que son generaciones, y lo estoy viendo ahora como súper claro, ¿no? De cómo nuestras madres a lo mejor se casaban más pronto, lo que sea. Entonces, ellas, bueno, por lo menos la mía, no sé la tuya, me inculcó eso también, ¿no? De Sí, tienes que tener dinero para poder tener la libertad, para poder decidir, ¿no? Imagino es que cierto. ellas en su momento no la tenían. Bueno, y también porque es así, o sea, la libertad financiera, no sé qué opinas, pero la libertad financiera, claro, te da libertad personal, ¿no? Si tú estás Total. encadenada a una relación o a un trabajo que no te gusta y no puedes cambiarlo, pues al final, imagino que cuesta. Entonces, ¿cómo fue el paso de... Claro, porque también cuesta, ¿no? De un corporate, ¿no? A un emprendimiento, también a nivel financiero, por ejemplo, ¿no? Claro, es de tengo un sueldo fijo a, pues no sé si lo voy a tener. Pues mira, te cuento que el primer paso fue como bajar un escalón, ¿no? Yo en esos 34 años estaba en el tope de mi carrera y decido cambiar a otro proyecto donde mi responsabilidad va a ser menor, mi salario va a ser menor, pero no voy a tener ese trabajar 24/7, ¿no? Porque cuando tienes una responsabilidad directiva, al final el trabajo es 24/7. Y me lo planteo como, bueno, mis hijos son, en ese momento mi hijo tenía 1 año, mi hija 4. Y Ujú, digo, me lo planteo como una etapa de bajar un poco el ritmo. Me duró aproximadamente 1 año y medio. Al año y medio, en la nueva corporación, otra vez estaba en la cresta de la ola. Pero porque para mí es innato y creo que forma parte de mi genialidad el desarrollar proyectos y personas, ¿no? Entonces me ponían las oportunidades delante y yo las cogía. ¿Qué ujú. pasa? Que volví intensificada a una segunda catarsis, porque Ya. otra vez me volví a chocar con el mismo patrón de decir, a mí me apasiona hacer esto, pero me estrangula de alguna manera, ¿no? No me permite ser libre como yo quiero. Y entonces ahí doy un salto al vacío total y Ujú. decido que voy a parar 1 año, que no voy a hacer nada. O sea, no me planteaba emprender. Toma ya. Sí, sí. Dije, bueno, tengo unos ahorros, tengo una prestación, me voy a plantear parar porque mi nivel de estrés era bastante pasado, o sea, burnout a tope. Bueno, Y me planteé parar y a los 6 meses o así me picaba el gusanito y ya, te aburrías ya, ya. sí. ¿No te has planteado asesorar a negocios? Pero más desde el punto de vista financiero, ¿no? Que era mi rol. Y empecé dando alguna charla. Vino la pandemia, en ese momento me paro en seco y cuando termina la pandemia digo, si es que yo quiero desarrollar negocio y me tiro a la piscina. Y una de las cosas que más me ha costado durante el emprendimiento es gestionar la incertidumbre económica, sin Ujú. lugar a duda. Pues mira que eres de finanzas, ¿eh? O sea, Precisamente, quizá, ¿eh? explícanos cómo lo hacemos las demás. O sea, yo creo que es el miedo máximo de todas. Sí, Y yo creo, bueno, al principio, por ejemplo, yo en mi caso, que soy copy, cogía todo, o sea, todo lo que llega, total. venga, todo, todo, todo. Y claro, otra vez puede volver a pasar que te pasa esto, ¿no? De que entras otra vez en la rueda Otra vez. del trabajo, ¿no? O sea, bueno, pues antes era asalariada, ahora soy freelance, pero tengo un montón de curros, estoy trabajando de noche, ¿no? Y hasta que otra vez, yo creo que esas catarsis nos pasan bastante, ¿no? En general, Sí, cuando sí. emprendes. O sea, en mi caso fue así, tal cual tú lo describes. Es decir, yo empecé, es verdad que el papel todo lo sostiene. Cuando tú te planteas hacer desarrollar un negocio, yo Ujú, precisamente que venía de verlo a nivel corporativo, yo me hago mi plan de negocio, me hago mis proyecciones financieras, pero yo miraba las proyecciones financieras, yo no las miraba. Entonces llegó un momento en el que cuando pasó 1 año y medio, yo estaba intercambiando tiempo por dinero pero haciendo tareas que realmente no me llenaban. Es decir, se estaban alejando
de lo que hoy es mi propuesta de valor, ¿no? ¿Y qué Y hacías, por ejemplo? pues daba soporte, o sea, yo llegué a dar soporte a nivel, pues como puede ser un asistente virtual o un project manager, tenía una clienta principal y yo realmente era su soporte para todo. Más project manager que asistente virtual, pero bueno, hacía de todo, ¿no? Pasé de ser su mentora a ser como su mano derecha. Y claro, me perdía porque había tareas operativas del día a día que evidentemente sabía hacer como emprendedora y porque las había desarrollado también durante toda mi experiencia, pero no me llenaba. Entonces empecé a darme cuenta que cada vez me costaba más conectarme con ella, cada vez me costaba más salir a vender porque no me creía lo que estaba vendiendo. Y claro, el emprendimiento es algo que tienes que alimentar. Si tú no lo alimentas, de hecho yo tengo una teoría que es que lo que siembras hoy florece en 6 meses. Muy bien. Entonces, si tú hoy no estás alimentando el negocio, cuando quieres recoger esos frutos, no hay frutos. Y eso fue lo que me pasó. O sea, llegó un momento en el que mi negocio, tal y como estaba en ese momento, estaba quebrado. Quebrado. Y eso fue finales del 2021, principios del 2022. Y ahí paré en seco y dije, vuelvo a la carrera corporativa y me olvido de emprender. Vaya, no sabía, ¿eh? ¿Y volviste o qué? 6 meses me duró. Otra vez. Es que no, o sea, yo creo que tenemos una, no sé, una misión de vida, un propósito vital que al final te lleva, ¿no? Y yo estaba esos 6 primeros meses, pues otra vez hice el mismo planteamiento, no, voy a relajarme, una estabilidad, un trabajo estable y tal, pero es que cuando te tira, te tira. ¿Cuál fue la diferencia? Que yo en ese momento conocía que uno de los retos que más enfrentaba era la incertidumbre económica. Entonces yo decido continuar trabajando por cuenta ajena y emprender hasta que mi negocio realmente tenga un volumen para que yo me sienta cómoda y segura a nivel económico. Mientras tanto, mi decisión, y la sigo manteniendo hoy en día, es llevar las dos cosas en paralelo. ¿Qué pasa? Que es verdad, te confieso, aquí sin filtros, como Muy se llama bien, el podcast, exactamente. que hay momentos en los que cojo impulso, inercia de clientas y soy consciente de que si parara de trabajar y le metiera toda la energía al negocio, el negocio se expandiría muchísimo, ¿no? Pero también creo que tenemos un momento vital para hacerlo. Necesitas como una madurez tú también a nivel emprendedora, ¿no? No solo cómo está tu negocio, sino cómo estás tú, ¿no? Entonces estoy ahí, a punto de dar el salto de decir, me dedico 100%, pero todavía me resisto un poco, ¿no? Y estoy combinando las dos cosas. Estás ahí. Bueno, yo Sí. también, ¿eh? Bueno, no sé si lo sabéis, la gente que nos escucha, pero yo igual, o sea, yo soy freelance 100% siempre, pero yo tengo un cliente más grande que trabajo de project manager y el resto también hago pues más mi proyecto, ¿no? El proyecto de marca personal que a veces también lo malo y lo que hablábamos antes, que nos estábamos aquí off the record un poco, es que pasa esto, que al final toda tu energía se va a un lado, que es al lado básicamente el que tú tienes que cumplir, ¿no? Que es el de tu trabajo oficial, digamos. Pero bueno, es que es miedo al final, ¿eh? Es miedo y obviamente yo creo que, bueno, si tienes ahorros y tal, yo creo que puedes pasarte un cierto tiempo gestionándolo, pero bueno, tienes que tener muy claros los números, ¿no? Totalmente. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Yo he aprendido en estos, porque yo decidí volver a emprender a finales del 2022. Digamos que el 2022 fue como mi año de transición. Y a finales del 2022 decido que voy a retomar el emprendimiento. A inicios del 2023 hago una mentoría de negocio que me ayudó a poner todo en claro y a definir bien mi propuesta de valor. Y lo que sí que yo he notado, y no sé si será tu caso, ¿no? Es que mi tiempo y mi energía están muy, muy bien enfocados. O sea, eh, soy muchísimo más rentable a nivel emprendimiento ahora de lo que era cuando me dedicaba 100% al Ya, emprendimiento. sí.
Bueno, claro, a ver, yo también con tu mentoría también me he enfocado, ¿eh? A mí lo que me pasaba, mira que soy copy, es que me pasaba mucho tiempo preocupada con la gestión de contenido. Y, Ujú, y también he necesitado mucha ayuda, o sea, mucha ayuda de cosas que no sabía, por ejemplo, de números. He ujú, necesitado pues ayuda de una mentora que me ayudara a hacer bueno, un plan de negocio que no tenía ni idea, o sea, claro. literal. Entonces eso fue lo que hice al principio. Y luego hice luego también otra cosa más de un servicio más de marca personal y tal. Ujú, Y también me ayudó, pero claro, todas estas etapas las tienes que ir viviendo. exacto. Y sí, claro, hasta que no acabas y no ves con perspectiva todo lo que has aprendido, que dices, ah, es que no estoy haciendo nada, no, sí que has hecho. Lo que pasa es que es posible que necesitabas todo ese tiempo, ¿no? Para aprender a hacer una marca personal, para aprender tus números, para aprender tu precio de hora, ¿no? Tu precio hora y demás. Claro, es un recorrido. Y luego Es, cuando empiezas tus primeras ventas, ¿no? Cuando es que hablábamos, ¿no? De cuánta gente tengo en la newsletter, nada, poquita. Bueno, pero ya la tienes, ¿no? O sea, hemos sí, conseguido esto de cero. Hay gente que se ha apuntado a nuestra newsletter, que no nos conocían de nada y ahora están apuntadas, ¿no? Entonces, al final yo creo que también a nivel psicológico nos quitamos un poco valor, ¿no? sí. En general. No sé si tú esto lo ves en tus mentorías, ¿no? Bueno, porque, a ver, hablando de mentalidad, ¿qué es lo que más nos carecemos en general cuando emprendemos, ¿no? A nivel de mentalidad, según tú y según lo que has visto. Mira, yo la experiencia que me ha dado trabajar con diferentes tipos de emprendedoras es que la mentalidad es algo que va inerte a trabajarlo de manera continua. Quiero decir, en cada fase del negocio, no porque vaya mejor, peor, esté en crecimiento, esté en escalada, en cada fase del negocio necesitas trabajar la mentalidad por un reto, ¿no? Y como tú bien has dicho, durante estos, yo más o menos lo establezco en unos 2 años, los 2 primeros años, necesitas primero dar con la idea ganadora, que es a fuerza de salir al mercado, validar esa idea, hacer ajustes, volver a salir al mercado. Claro, cada vez que sales al mercado te enfrentas a un posible rechazo, un Ujú, posible que no te conozcan, que no te hagan caso, que tus precios no estén ajustados a mercado. Te enfrentas a una exposición, te expones, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa primera etapa, tu mentalidad tiene que ser muy autoconfianza, trabajar mucho, mucho, mucho la autoconfianza. Y por eso a mí me gusta trabajar reforzando en las emprendedoras todo el background que tienen. Porque, vale, tú quizá eres nueva en este emprendimiento, pero tú has elegido este emprendimiento por algo. Y tu propuesta de valor, aunque no hayas hecho ese servicio como empresaria para una persona, pero viene recogido de toda la experiencia que tienes de atrás, de todo tu talento innato y, por supuesto, de miles de formaciones que estamos haciendo de manera continua, ¿no? Entonces, la primera etapa del negocio creo que es muy importante trabajar la autoconfianza y para eso es el autoconcepto que tenemos de nosotras mismas. sí. A mí lo que me pasaba era también, no sé, y creo que no soy la única, porque esto lo he hablado ya con varias gente, es que me gastaba mucho dinero en mentorías de gente. Era en plan, no sé hacer nada, o sea, o no me siento con confianza de hacerlo yo. Necesito que me ayuden en todo, ¿no? Eh, y luego también, bueno, en libros, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, mi miedo era el de no saber, ¿no? De no saber suficiente, supongo que hay otras personas que tienen otro tipo de miedos, por ejemplo, Sí, ¿no? Pero ahora me he perdido. Pero, o sea, el tema es que la pregunta que te quería hacer era, ¿en qué nos gastamos el dinero cuando empezamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ves tú? Porque de tonterías, de me voy a gastar ahora en, yo qué sé, en una app que me ayude a no sé qué, ¿no? Hasta que luego no entras como en tu boom, como en tu foco, en plan, vale, no, estos son los gastos fijos, los gastos, ¿no? Bueno, sí. variables, tal, todo esto es lo que tengo que guardar, ¿no? Pero al principio era como que, Ruth, no te gastes más dinero en cosas que no necesitas, tienes que empezar a entrar en acción, ¿no? Qué es lo que repetimos? No sé si soy la única, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, el patrón que yo veo es que pensamos en que lo que tenemos que conseguir al principio, sí, sí y solo sí son ventas. Entonces, todo lo que de alguna manera me haga
convencerme a mí misma de que estoy comprando el resultado de las ventas, lo compro, sin plantearme nada más. Pero claro, la venta es una consecuencia. Ya, Detrás, antes de la venta, está que tú tengas claro qué es lo que solucionas, porque al final vender es servir y servir es ser útil para resolver algo. A veces entramos en comprar conocimiento, comprar metodologías, comprar aplicaciones para vender cuando no somos conocedoras de cuál es esa propuesta de lo que nosotras resolvemos al mercado. Entonces, siempre me encuentro con que las emprendedoras empiezan por ahí, por la venta, todo lo que tenga que ver con la venta, marketing, mentorías de marketing. venta, Ya. formaciones sobre cómo conseguir más seguidores, más a crear más contenido, etcétera. Y eso está genial porque todas lo hemos hecho, pero te pongo el ejemplo, ¿no? Te apuntas a un curso para saber gestionar tus redes sociales y no tienes claro el mensaje que quieres comunicar. Pues tú que eres experta en esto, Claro, bueno, claro, aquí tenemos un problema, sí. Sí, sí, sí. tenemos un problema, ¿no? Y entonces Mm, ese es el patrón que yo veo que se repite, que tenemos como la necesidad de tapar esa incertidumbre de los resultados económicos y tendemos a comprar todo lo que nos garantice esa consecuencia de la venta. Y no nos planteamos que muchas veces el origen de que la venta no llegue es que no tenemos claro lo que queremos vender. Entonces no se lo contamos al mercado. Y como no se lo contamos al mercado, pues va llegando clientes de diferente tipo que han interpretado que tu solución es algo o que ha existido un vínculo. ¿Y qué pasa? Que cuando te llegan ese tipo de clientes que a lo mejor no son el perfil que tú querías y no les puedes dar el servicio que tú querías, tú no te sientes satisfecha. Y eso alimenta tu inseguridad en vez de alimentar tu seguridad, ¿no? Y ahí es donde entramos al principio en ese bucle de no voy a ser capaz. Yo no valgo para ser emprendedora. ya, Cuando realmente el origen es, no, a ver, yo tengo algo propio que puedo utilizar para ayudar a otros, voy a identificar cómo lo entrego y dónde están las personas que necesitan lo que yo entrego. El negocio es eso, no es otra cosa. sí, es verdad. Ahora explícame un poco, porque tú ahora lo haces todo online, ¿verdad? Bueno, lo hago todo online, pero este año ya he empezado a hacer algunas mentorías Algunas presenciales cositas presenciales. grupales. Vale, Sí, porque pienso que hay diferencias entre online y algo físico, aunque sea un servicio, ¿eh? total, total. ¿No? Muy, muy total. Mira, te cuento un ejemplo. Yo he tenido dos clientas que hacen el Ujú. mismo servicio. Sí. En este caso son facilitadoras de círculos de mujeres. Y una de ellas lo hace a nivel físico y tengo la suerte de que está cerca y yo participo de ese servicio porque entré para entenderlo y me enganché totalmente, ¿no? A la propuesta de valor me encanta poder tener un espacio donde yo voy una vez al mes y comparto Qué bueno. con un grupo de mujeres. Y otra de ellas lo hace online. Y teniendo las dos, digamos, la misma necesidad para resolver, son completamente diferentes, ¿no? Los servicios a la hora de entregarlos. Cada una es buena en el suyo, pero es Ujú. completamente distinto. Entonces, a mí personalmente me encanta la presencialidad. O sea, Claro. para mí es espectacular la presencialidad. Sí, sí, sí. Yo también, ¿eh? Lo que pasa es que vivo aquí, ya sabemos, aquí en el culo del mundo, en Alemania, y lo he tenido que hacer todo online, pero bueno, ya tú sabes que siempre tengo presente hacer algo presencial, me parece mucho Sí, más chulo. Pero bueno, también cuesta un poquito más si no estás en una ciudad más o menos grande o en un sitio donde te puedas exacto, mover, ¿no? Sí, sí, exacto. es más Arrastrar a la gente a complicado. nivel presencial cuesta porque tienes que pensar que no solamente es un tema económico, que evidentemente los servicios presenciales llevan unos costes diferentes que los online y tu precio va a ser distinto, sino que la Ujú. persona ya compromete más parte de sus recursos, ¿no? Más tiempo para ir, Claro, más más, energía, más... sí. Entonces ahí también Claro, si hay que coger un avión o lo que sea, un tren, claro, más dinero también. Sí, Pero si te das cuenta, está volviendo muchísimo la me presencialidad, está ¿eh? volviendo.
Sí. Mm. Sí, Me parece interesante cuando hablas de, bueno, porque hemos hablado de recursos, ¿no? En qué ponemos el dinero cuando emprendemos y en qué ponemos el tiempo, ¿no? También en qué, por ejemplo, yo creo que va todo relacionado, bueno, dime tú si no, todo. pero con esto de la mentalidad y de este síndrome de la impostora, ¿no? Que al final yo creo que es más hablarlo en femenino más que del impostor, de la impostora. Si empezamos a procrastinar tareas o porque nos ponemos objetivos muy grandes o porque ese síndrome del impostor te dice, como no lo vas a poder hacer, mejor no lo hagas, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras a nivel de tiempo, ¿no? O sea, ¿qué trabas nos ponemos a nivel de tiempo? Tú como mentora, ¿qué es lo que has visto en general? Pues mira, es uno de los bloques que trabajo siempre en la mentoría global que doy, mi programa High Ticket, por así decirlo. Tengo un bloque específico que es gestión del tiempo y la energía y otro que es gestión del dinero. Sí, por Porque eso te hago las preguntas. precisamente me encuentro con que tendemos a ocupar el tiempo en tareas o que nos mantienen en nuestra zona de confort Ujú. o que nos alimentan el ego, Ah, sí, de alguna qué manera. interesante. Sí. Como por ejemplo. Pues muchas veces las redes sociales. Ah, sí, claro, las redes del ego, sí. Muchas veces O las sea, redes invertimos mucho sociales, tiempo en ellas, dices, ¿no? Que los mucho me tiempo en gusta, ellas. los comentarios. Sí, sí, ¿no? Yo cuando hago el análisis con las mentees y me dicen, no, es que se me va el tiempo en crear contenido para Instagram, para LinkedIn, para el podcast, para... Y luego le digo, vale, ¿y qué haces con los frutos que te da ese contenido? Porque si de alguna manera estás llegando a nuevas personas y tú luego no prospectas hacia esas personas, no les muestras un seguimiento, no estás pendiente un poco de qué pueden necesitar, qué no, lo único que estás haciendo es alimentar tu ego con esos me gusta o esas visualizaciones, ¿no? Y tendemos a justificar que como las redes sociales son muy importantes en este momento para desarrollar un negocio de servicios, estamos haciendo lo que toca. Ya. Pero lo que toca es conectar con personas a las que les puedes ayudar. Y eso a veces es a través de las redes sociales, es un primer paso, por supuesto, pero no todo está en la creación de contenido. Luego tienes que darle seguimiento a esas Ujú. personas que llegan a tu contenido. O sea, es la parte más importante, ¿no? La de Sí. retener a las Y más personas. compleja. Fíjate que, bueno, que sepáis que que he trabajado con Noelia y me hice un Notion, un Notion, un Excel, algo así, con gente que me había contactado y flipé yo sola o sea, de la gente que tenía ahí abandonada, en plan, mira, Claro. con este he trabajado, con esta, o esta me preguntó esta y no la volví a contactar, ¿sabes? Fatal. O sea, el seguimiento realmente eso, de gente o que te ha enviado un mail, un mensajito, o lo que sea, y que tú completamente, bueno, lo dejas de lado, ¿no? Es importante Yo al creo final que es es eso. algo que Mm. tenemos que agendarnos, ¿no? Como una tarea clave de nuestro negocio. Es decir, un comercial al uso tradicional en España no tiene una ruta definida de visitas de clientes y se pasa, te pongo, ¿no? O sea, un comercial de bebida, de Coca-Cola, y se pasa a visitar los diferentes establecimientos de hostelería si necesitan, si no necesitan algo. Y la persona que lo recibe no le incomoda porque ya espera su visita. Es decir, bueno, pues mira, no, le va trasladando cuáles son, ahora están consumiendo más Coca-Cola cero, ahora, no sé. Y se nos olvida hacer eso. Es que se nos olvida completamente cuando realmente necesitamos el contacto con el cliente para saber qué necesita, cómo puedo acercarme a él, cómo le puedo ayudar y sobre todo porque ahí es donde se crea el vínculo de confianza que luego va a hacer que ese cliente dé el paso de cuando necesita resolver un problema que tú puedes curar o solventar, acordarse de ti. Si no pasamos por delante de él, no se va a acordar de nosotros cuando le Claro, venga y al esa final un situación. mensaje directo, un WhatsApp o un DM por Instagram o por lo que sea es mucho más bonito que interactuar con me gustas en Reels y demás. Al final, mira, se acuerda de mí, de lo que estoy haciendo y de lo que, Exacto. ¿no? Eso Exacto, está es súper como guay. que le genera interés, ¿no? Lo que hago, le parece interesante. Y entonces esa persona, de alguna manera,
también te devuelve el interés y empieza a interesarse más por lo que tú estás haciendo, ¿no? Y ahí se empieza a construir ese vínculo hasta que llega un día en el que esa persona, tú haces una publicación de tu contenido donde muestras un poco ese expertise que tienes y se siente con la confianza de decirte, pues a mí, respecto a lo que acabas de poner en el post, me pasa esto, esto, esto y esto. Y es tu oportunidad para mostrarle de qué manera le puedes ayudar. Si no, no se crea esa ocasión, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de agendarnos de alguna manera. Me voy a dedicar a ver a esas personas, a Sí, seguirlas, a mostrarles claro, interés. bueno, los networkings también son súper buenos Exacto. para todos los niveles. Yo, por ejemplo, estoy, aparte de estar yo emprendedora, estoy en otro que se llama Más Mujeres Creativas, que es, bueno, hay muchas copies, diseñadoras, más, bueno, gente más del mundo de la publi, que si te dedicas me parece súper y súper interesante porque hay una de contactos muy guay y yo cuando necesito gente para la agencia o para lo que sea, es que no voy ya ni siquiera a las redes, voy al grupo de WhatsApp, que hay no sé cuántas mujeres ahí, les digo, chicas, necesito, no sé, una directora de arte y ya está. Y Claro. aparte, en estos grupos son donde más se cuecen, yo creo, bueno, las conexiones profesionales ahora, yo creo. Sí, sí. De hecho, Mm. una de mis mentoras nos decía que estos son abrevaderos. Son sitios donde vas a beber, ¿no? A nutrirte de agua. Y es cierto, ¿no? Y yo creo que aparte de que te llenan a ti, hoy escuchaba un episodio de podcast que decía, las personas que prestamos servicios estamos entregando todo el rato, entregando. Entonces tú vas entregando y te vas vaciando. Entonces tú también necesitas llenarte. Y ese llenarte, pues sí, hay una parte que te la da tu vida social, tu vida de ocio, tus relaciones, pero también hay una parte que necesitas alimentarte de personas que están en el mismo reto que tú, ¿no? En el reto del emprendimiento o en el reto de desarrollo de una carrera profesional. Entonces, estos foros donde puedes relacionarte con personas que están en ese mismo reto, te alimentan no solamente de los posibles contactos, sino te alimentan el alma de alguna manera, ¿no? Mm. Para entender que no estás sola, que son situaciones similares Sí, y mucho sí, sí, aprendizaje. claro que sí, exactamente. Y otra pregunta sí que te quería hacer es, bueno, ya la has tocado, ¿eh? Pero yo creo que tenemos mucho miedo a las ventas. O sea, tú Ujú. dices, solo necesitamos ventas, pero a la vez pienso que tenemos mucho miedo a las ventas. ¿Qué podemos hacer para mejorar o para perder el miedo, ¿no? A vender. O sea, eso de que, sí, vendo, no vendo, porque, bueno, a ver, yo he escuchado dos tipos de versiones. La masculina, mucho de hay que vender vendiendo, y la más femenina, que es de hay que vender desde el amor un poco, desde cómo tú eres y demás. Entonces, obviamente hay que vender vendiendo, pero hay una venta como más agresiva, ¿no? Y otra que la haces más desde te ayudo. ¿Cómo podemos hacer? Porque, claro, depende de tu personalidad, lo puedes hacer de una manera o de otra, ¿no? Vamos, digo yo, Exacto. ¿eh? No sé. Sí, va mucho con tu personalidad, pero yo te tengo que decir que si tú te lanzas a comunicar desde tu esencia, al final atraes a clientes que de alguna manera resuenan contigo. ¿A qué me refiero? A que si tu manera de ejercer el emprendimiento es desde ese lado más masculino, más de números, más técnico, más, vas a terminar atrayendo clientes que valoren esa parte. Entonces, si yo estoy atrayendo perfiles así, no tengo que tener miedo, porque al final están habituados y están acostumbrados a hablar desde ese lado masculino, aunque sean mujeres, ¿vale? Sí, sí. Pero si tú realmente estás comunicando desde ese lado más femenino, más emocional, más del servicio, al final la gente que se te acerca está más en ese hilo. Entonces, es un poco antinatural cuando tú intentas cambiar de golpe el rol. Yo lo he vivido así en mí misma. Yo hice una mentoría de ventas y bueno, trabajé lo típico de una sesión de ventas donde le haces una especie de cuestionario al cliente, lo vas llevando, tiene que decirte 3 veces sí y entonces a la cuarta le preguntas si no sé qué. Yo fui incapaz con el guión delante de aplicar eso.
y salía frustrada, porque para mí es anti mi naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno encontramos un punto. Te voy a contar el mío. Perfecto, muy bien. Yo tengo un lado muy masculino que viene de mi carrera corporativa y Claro, muy tus de finanzas. números, Ujú. pero luego tengo un lado muy femenino y muy emocional, ¿no? Entonces yo he encontrado la manera de vender conectándome con el servir. Es decir, para mí los clientes no son euros a final de mes, sino son personas a los que yo les puedo servir de ayuda. Entonces, en el momento que hago esa primera conexión, mi foco está en identificar cuál es el problema y cuál es la necesidad que tiene ese posible cliente y de qué manera yo le puedo ayudar. Y me olvido de la parte de la venta. Pero me olvido de la parte de la venta de manera consciente, porque de manera inconsciente, durante toda esa sesión, yo le estoy aportando feedback a ese potencial cliente y estoy construyendo esa autoridad que necesita para comprarme y ese vínculo de confianza que necesita para comprarme. ¿Qué pasa? Que en mi caso me resultaba muy incómodo terminar la sesión vendiendo a Ya, bocajarro. Entonces toma, estás de servicio, ¿no? claro, encontré la manera de hacerlo después. Es decir, yo te entrego la ayuda porque aparte disfruto haciéndolo, ¿no? Ujú. Esas sesiones de exploración o de valoración. Y luego si realmente cuando cierro la sesión siento que hay algo de mi cartera de servicios que te puede encajar, entonces me comunico contigo, en este caso yo lo hago a través de email y te hago una propuesta. De manera que ni tú ni yo estemos en romper ese vínculo que se ha creado cuando tú te abres a qué es lo que necesitas y yo te entrego mi ayuda con algo frío como es la venta, ¿no? Esa es la manera que yo he encontrado y la manera que realmente me está dando los resultados. Pero creo que cada una al final encontramos la nuestra, ¿no? Ujú. Sí, a mí me funciona también. Yo creo que pasé un poco como tú, ¿eh? En plan, una mentoría, tienes que hacer esto, tienes que hacer estos pasos, ¿no? El lead magnet, esto, lo otro, y luego hacer esto y plan, ¿no? O directamente, incluso como me lo han hecho a mí, de mi servicio vale 1.000 euros y te quedas tú ahí como que, así como, ¿no? Un poco, vale, vale, ¿lo puedes pagar o no? Es un poco súper agresivo, es como, bueno, No, quizá lo puedo pagar, quizá no, tengo que valorarlo, no te lo puedo decir ahora, me parece súper fuerte. Pero bueno, hay gente que le funciona y que según ellos dicen que están facturando mucho dinero, pues seguramente pues les funcionará. Pero me parece interesante que haya otras maneras, ¿no? Que se puedan adaptar más al tipo de personalidad tuyo al final. Porque si sí, te sientes las hay. incómoda se va a notar, ¿no? Si yo Se nota me total. se nota, Es sí. como también el tema de los precios. A lo mejor nos ponemos a trabajar en una sesión y estimamos que el precio tiene que ser 990 euros de salida, ¿no? Pero tú realmente sientes el precio y dices, es que yo todavía no me creo que este servicio valga 990. Mi Ujú. recomendación con mis mentees es, si tú no te crees los 990, no vas a vender los 990. ¿Cuál es el precio que tú te crees? 690, empieza por 690. Genérate tú a ti misma la confianza de que lo vale y llega el día en el que a ti de manera natural te salen los 990. Ujú. Y el placer y la satisfacción que sientes cuando tú sin tenerlo programado en esa sesión de ventas dices, esto vale 990, eso es un chute de autoconfianza que merece la pena empezar por menos, ¿no? Y ir cogiendo esa seguridad a tu ritmo. Muy bien. Bueno, pues ahora explícanos qué servicios tienes tú para quien nos esté escuchando, ya que hemos hablado de servicios y de ventas, explícanos tú qué tienes y dónde podemos encontrarte. Claro que sí. Pues bueno, yo principalmente me dedico a acompañar a emprendedoras que están sobre todo en su fase inicial y en su fase de crecimiento. Lo hago con programa de mentorías, aunque también hago talleres de manera puntual para temas puntuales, pero mis principales servicios son programas de mentoría. Entonces, dependiendo de la necesidad de la emprendedora, trabajamos en un plazo más largo con programas de 12 semanas o de manera muchísimo más enfocada. Y bueno, precisamente ahora estoy en pleno lanzamiento de una mentoría grupal porque creo que el poder del grupo hace mucho, ¿no? Lo que hablábamos antes
de tener la posibilidad de conectar con esas personas que están viviendo lo mismo que tú y que a veces te impulsa. Entonces, pues bueno, he dado el salto como naturalmente corresponde, ¿no? De hacer solo servicios individuales a pasar a combinar individuales y grupales. Qué guay. ¿Y qué tal te ha ido el lanzamiento, por cierto? Aquí hablando de lanzamientos. Pues la verdad es que está en su fase bastante inicial, pero estoy muy contenta. El feedback que estoy recibiendo es muy bueno. He testado el producto, el servicio dentro de la comunidad y la verdad es que creo que va a ser un lanzamiento que va a cumplir mis expectativas. Muy bien. Pues nada, ahora dinos dónde podemos encontrarte, Noelia. Pues os cuento, me podéis encontrar en Instagram como @noeliamartins_mentora, pero sobre todo lo que más activo tengo es el Rincón del Genio. El Rincón del Genio es mi pequeña comunidad de genios donde todas las semanas pues comparto un email con una herramienta. Y bueno, también tengo un podcast al que quedas oficialmente invitada. Muchas gracias. Aparte me encanta porque lo he escuchado todo, además. Aquí somos parte una de la otra. Sí, pues la verdad es que el podcast es un formato que a mí personalmente me gusta muchísimo. A veces me faltan episodios para consumir en el día, ¿no? Y estoy intentando moverlo cada vez más con entrevistas y también hago solos, combino, pues eso, entregar contenido, ¿no? Que comparto a nivel mentoría en el podcast y luego hago entrevistas, pues siempre identifico la genialidad de la persona y cómo esa genialidad puede ayudar a mi comunidad, ¿no? Y en tu caso, que hablas de copy, de comunicación, de marca, pues imagínate todo lo que podemos sacar de una entrevista. Pues claro, encantada. Encantada. Aparte que hago un montón de podcasts y nunca me invitan a ninguno. Pues al mío quedas Pues oficialmente qué invitada, bien. vamos. Sí, sí, a mí me encantan también los podcasts. Me los pongo siempre para todo tipo de tareas. De hecho, el tuyo creo que me lo puse una vez que tenía muchas cosas de planchar, te lo juro. Y dije, mira qué bien, se me ha pasado el rato. Estupendo. Sí, sí. Vale, pues gracias, Noelia. Quédate aquí un ratito, que nos quedamos nada 5 minutos hablando, pero bueno, espero que la hayáis disfrutado porque o sea, ha sido muy intenso, ha sido no tan largo como a veces que se me alargan, pero con mucha información muy útil. Así que muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo. Gracias a ti. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, me encantaría que dejaras una reseña en el mismo lugar donde hayas escuchado este podcast. Es la mejor manera que tengo de poder seguir con este proyecto. Gracias por dejar que las palabras fluyan sin filtros. Si además quieres seguirme por redes sociales, podrás hacerlo tanto en Instagram como en LinkedIn. Búscame como Ruth de la Rosa Copywriter. Estaré atenta a tus comentarios. Nos vemos en 15 días.